Miguel, muchísimas gracias por el tiempo para la entrevista. Y bueno, antes que nada, preséntate, explícanos quién eres, gran amigo mío, gran amigo de muchos de los que seguramente van a escuchar esta entrevista. Te conocimos ahí en temas del IPADE, temas de viajes internacionales que tú nos has invitado. Miguel, ¿quién eres y a qué te dedicas? Muy bien, bueno, pues soy un mexicano en el exilio de Silicon Valley. Tengo aquí cerca de ya 11 años, pero bueno, soy 100%, toda mi educación ha sido en México. Nunca he estudiado fuera de México, entonces estudié en el TEC de Ingeniería Electrónica, después estudié la maestría en el IPADE. Luego me tocó dirigir el programa ADIT de Innovación y Tecnología del IPADE, tanto en Guadalajara como en Monterrey. Y justo esta secuencia de eventos fueron la que me dispararon para acá, ¿no? Me dispararon acá a Silicon Valley, ¿no? También un par de años me puse una meta de trabajar 2 años en en un corporativo. Entonces trabajé en IBM, que también tiene, pues aportó pues en la conexión con Silicon Valley. Empecé a viajar acá cuando ocurrió la burbuja, la explosión de la burbuja del Internet en el año 2000. Pero bueno, esos contactos que empecé a hacer ahí con IBM, me los llevé luego al IPADE, de que le planteé al IPADE traer al grupo que estaba estudiando el curso de innovación, traerlos acá, ¿no? Eh, Uh-huh. en fin, aprobaron eso y así fue donde nos conocimos tú y yo en un viaje que me tocó organizar como ese. El primero me parece fue en el año 2006 y bueno, tuvo tal eco, éxito, impacto. Yo te soy honesto, venía en plan corporativo, reuniones y las graduaciones, muy superficial a nivel corporativo, ¿no? Yo no me había metido todavía en las tripas de las stars, hasta que empecé a organizar estos viajes iniciales para el IPADE, que poco a poco fui conociendo las entrañas de cómo nace una empresa como IBM, cómo nace una empresa como Google, en el cual pues fue gracias a esta constante viaje, interacciones con profesionales de acá. Eh, la verdad fue todo como te decía, producto de crear una red profesional acá. Entonces, ¿quién soy yo? O sea, se puede decir mi principal activo profesional es la red profesional que he venido construyendo por muchos años acá. Y pues resulta que tengo la fortuna y la bendición que el network que hay acá son de las cabezas, de los líderes más brillantes del mundo en temas de tecnología. ¿Y qué hago hoy en día? Tratar de conectar esa red y hacer entender a la red profesional en México y en toda América Latina la importancia de conectarse con este lugar. Yo ya vi los beneficios que tiene este networking. Eh, yo no me refiero a networking a nivel de social, desayunos, comidas, cenas, que en Latinoamérica somos muy buenos para eso. Sí, sí, Me sí. refiero networking también de valor, de conexión de valor, de oferta-demanda, de desarrollo de tecnología, adopción de tecnología. Entonces, eso es lo que hago, eso es lo que tengo. Eso te podría decir es mi principal activo. Y tengo consagrada mi vida profesional, así me quiero morir, en hacer entender la importancia de estar conectados con este lugar. Justo hoy tuvimos una charla con un inversionista mexicano, pero que está acá en Silicon Valley, Carlos Ochoa, quien nos dijo eso. Había cerca de 70 personas en la sesión esta mañana, y eso decía, bueno, Silicon Valley no tiene 10 años haciendo, tiene 70, 80 años haciéndose. O sea, no se Claro. crea por decreto de un gobierno, no se crea
es un proceso no diseñado, muy orgánico. Entonces, querer replicar esto me parece, y él coincidió con mi teoría, que es absurdo. Es muy caro, no funciona. Lo que sí funciona es tender puentes con este lugar. ¿Por qué? Este lugar coincide que está en California, coincide geográficamente aquí, pero el 60% de la gente que está aquí no nació ni siquiera en los Estados Unidos. Oh, wow. Nacieron en todas partes del mundo. Están aquí por el clima, por la Universidad de Stanford, Berkeley, eh, por muchas circunstancias, ¿no? Incluso históricas, desde la fiebre del oro que se descubrió acá a mediados del 1800. Eh, entonces son muchas razones, pero eh, coincide que está en Estados Unidos, pero le pertenece al mundo. Y aquí viene lo interesante, es una cifra que repito y no me cansaré de repetirla porque es lo que le dio origen a mi misión profesional. Una de cada 4 personas que camina sobre Silicon Valley es mexicano, ¿sí? O Mira, sea, 1 de cada 4 es mexicano. Eh, Sin embargo, tenemos menos del 1% de las empresas tecnológicas de acá. ¿Sí? significa que En no cambio, estamos desarrollando empresas tecnológicas es allá. exactamente. Estamos A ahí, pero no diferencia, estamos aprovechando la misión, la riqueza que correcto, podríamos aprovechar. exactamente. Pero te doy un contraste para entender es un tema más sociológico. Los indios, tal vez 1 de cada 10 personas que veas en Silicon Valley es de la India, ¿sí? O sea, el 10% de la población es de la India. Sí, sí, Sin sí. embargo, Sin embargo, ellos, casi te diría que el 95% de los indios que caminan por acá son dueños, CTOs, inversionistas o ingenieros de una empresa de tecnología. Entonces aquí viene mi contraste. Quien representa a México en la capital mundial de la innovación es el mexicano más pobre de México, el Ujú. campesino, el jardinero, etcétera, ¿no? La Sí, persona que hace un estaban trabajo haciendo trabajos manual, ¿no? manuales, claro, exactamente. Son los menos educados de nuestro país, los que están en la zona económicamente más desarrollada del mundo per cápita. A diferencia de los indios, que la India es un país de verdad muchísimo más emproblemado que México, que bueno que está creciendo y todo, pero quien ha ido a la India se puede dar cuenta el subdesarrollo que hay en ese país, en infraestructura, higiene. Sin embargo, acá en Silicon Valley, los indios que están son de la élite de la India, ¿sí? Ujú. Entonces, ellos están haciendo ese puente con su país, enviando proyectos, desarrollo de tecnología desde allá, ¿sí? Porque los embajadores que hay aquí son la élite de su país. En cambio, Claro. con México no ocurre eso. El embajador mexicano o latino en general que tenemos acá no es capaz de crear ese puente profesional con el talento que sea de nuestro país. Pero ellos no tienen la culpa. O sea, estos mexicanos menos favorecidos desde el punto de vista de educación y de desarrollo económico, ellos no tienen la culpa. Ellos ya nos envían 30,000 millones de dólares a México, aún limpiando mesas, aún Claro. cortando uvas. El problema es que es en la ausencia de los que escuchan esta charla o los que van a escuchar esta charla, la ausencia de los egresados del IPADE, la ausencia de los egresados del TEC, del ITAM, etcétera, etcétera, en este lugar. Entonces, ese es el verdadero problema, esa ausencia de quien sí debería estar acá. Y Y ahí es al, en donde entra justamente tu organización, Svelinks, ¿no? Que propone ahí exactamente, un modelo para tender estos puentes. correcto, así es, efectivamente, ese es de hecho de ahí sale el nombre, ligas, conexiones con Silicon Valley Links. O sea, la esencia de nuestra organización es esa. El puente se construye de muchas maneras, hay distintos flancos, es tan grande la oportunidad
que ojalá hubiera 1000 SB-Links, ojalá hubiera muchos más que afortunadamente están creciendo. Mi perspectiva o mi especialización ha ido cambiando poco a poco, pero hay 3 formas de hacer estos puentes. Intercambio de ingeniería, o sea, intercambio de talentos técnicos, de aquí para allá y de allá para acá. Intercambio de propiedad intelectual, o sea, invenciones que se hagan en nuestros países, traerla para acá, o invenciones de acá, adoptarlas a nuestros países. Y el tercero es vía el capital. Capital de México que venga a invertir acá y luego capital de acá va a ir de regreso a México, ¿no? Entonces, Claro. desde mi punto de vista, son las 3 formas básicas de hacer este puente con este lugar. Sin embargo, yo me he especializado en la última, en hacer puentes vía el capital. ¿Por qué? Vía talento, ingeniería, vía emprendedores, que los hay en nuestros países como México, hay muchos emprendedores. Para ellos ya hay una oferta enorme. O sea, existen más de 120 aceleradoras acá. ¿Sí? Claro. Desde Y Combinator, Plug and Play, Budo Ventures, Rocket Space, etcétera. Y especializadas por país, por vertical, en fin. Entonces, cuando llega un emprendedor y dice, "Oye, Miguel, ¿me ayudas a hacer mi startup en Silicon Valley?" Dije, no, mira, ¿a qué te dedicas? Y vete a esta. Esta es la mejor y son expertos en eso. Yo no lo soy. Entonces, y Claro. si el emprendedor es bueno, en fin, él va a encontrar este lugar como pues su paraíso, ¿no? Porque es muy amigable con buenos emprendedores. Si no eres bueno, trabajador o lo que sea, te expulsa simplemente, ¿no? Entonces, Claro. segundo tema, vía capital intelectual. Desgraciadamente en México no se produce, no es reconocido por producir capital intelectual. Digo, sí producimos tequila y producimos mariachi, maquilamos coches y refrigeradores y teles, pero realmente no somos conocidos por generar propiedad intelectual. Sí, el Sí número de habrá patentes de excepciones. registro por país no figuramos, ¿no? Exactamente. Entonces ahí ese puente va a ser muy débil por ese lado. Pero sí hay capital. O sea, definitivamente sí hay mucho dinero, aunque está concentrado en una bajo porcentaje de la población, pero sí hay capital. Definitivamente sí lo hay. Sin embargo, se entiende poco el rol del capital en el emprendimiento tecnológico. Entonces, ahí es donde me he especializado a buscar este perfil de personas para que entiendan el modelo de inversión en startups. ¿Sí? Entonces, los programas que hacemos están dirigidos a ello. Normalmente quien tiene un patrimonio, independientemente del tamaño, pero le sobra un poco de dinero para invertir en México, la tendencia inmediata natural es invertirlo en real estate, Real porque estate. es seguro y es un bien tangible, hay ladrillos, no se te va a ir, es un poco más seguro. Algunos más sofisticados, pues en alguna franquicia, otros tal vez en bonos o en el mercado público, ¿no? Sin embargo, muy pocos todavía, aunque va en aumento, pero son muy pocos los que entienden el invertir en capital de riesgo, en startups Startups. tecnológicas. Ujú. Entonces, nuestros programas eso se dirigen. Traemos a la gente acá por 4 días para explicarles cómo rayos funciona esto, cuáles son los, ¿cómo le llama? Las finanzas, cuáles son los Los criterios de retornos. selección, los retornos, los riesgos, las industrias, los crecimientos, para eventualmente invitarlos a invertir. Y ya termino esta parte. Aquí existen al año 12,000 millones de dólares para invertir en emprendedores. Ujú, No ujú. recuerdo ahora el extinto INADEM, que ya no existe. Me Bye. parece que no llegó a invertir más de, no recuerdo, pero no superaba los 15 millones de dólares al año en México, me parece, ¿no? En el Claro. último año, ¿no? Y acá hay 12,000 millones de dólares, o sea, como 1000 veces más o lo que el INADEM. Y acá no te piden ni siquiera el pasaporte para invertir en ti. Te piden un proyecto, te piden Claro. habilidades. Entonces, hay mucho dinero, pero también ese dinero viene de todas partes del mundo, no es exclusivo de acá.
Entonces, eso es mi rol, mi reto, educar a quien tiene el capital, participar de esa forma. ¿Por qué? En el momento en que inversionistas que ya están establecidos acá interactúen con inversionistas que vienen de México, Chile, Argentina, Perú, van a empezar a entender, en México también hay gente con dinero, hay talento, hay oportunidades, es un mercado tal vez medio desconocido para los de Silicon Valley, y eso va a generar un puente más efectivo y más rápido que los otros dos métodos de vía generación de propiedad intelectual o de startups, ¿no? Claro. Entonces, eso es a lo que me dedico hoy en día. Afortunadamente, desde que tú veniste en el 2009, Ujú. ha habido ya muchas inversiones, ya cerca de 27 millones de dólares de nuestros participantes han sido invertidos en Silicon Valley, en startups de Silicon Valley, ¿no? De Ok. tal forma, al principio fueron todos como inversiones directas, nosotros ni siquiera no influimos en nada, hasta nos enteramos años después, pero a partir del 2016 ya proactivamente hicimos una entidad para proactivamente invertir. Nosotros seleccionamos las oportunidades acá que creemos hacen sentido para nuestros inversionistas en México, lo entenderán mejor la industria, el negocio, al emprendedor, para que empiecen a tener esa confianza de invertir en tecnología, ¿no? Entonces, esta es una nueva entidad que se llama SV Links Angels, Silicon Valley Angels. Llevamos cerca de 9 millones de dólares invertidos en 3 años. Ya Y directamente por ustedes. exactamente, así es, así es. Pero bueno, toda la inversión viene de Perú, Chile, Argentina, México, Colombia, Bolivia, ¿no? De la gente que ha venido a nuestros cursos, ¿no? Sí, bueno, pero ya te convertiste en un ente de confianza en el que, oye, yo voy siguiendo digamos, las inversiones que tú me puedas ir mostrando y sugiriendo, ¿no? Claro, claro, exactamente. Sí, es la ventaja de estar acá. Tienes acceso a proyectos que no te los vas a topar en Santa Fe o ahí en Polanco o en Claro. Andares o Guadalajara, no, difícilmente, ¿no? Y varios de esas oportunidades que me encontré acá fueron en un restaurante en Palo Alto, ¿no? O en un café en Menlo Park. Y uno de ellos es en el Steve Jobs de los medical devices. O sea, en una persona muy prolífica ha vendido 17 empresas, está haciendo una pastilla robotizada para sustituir inyecciones, que es un proyecto en el cual se ha trabajado por 40 años, donde está ya muy cerca de lograr, ya tiene 2 aprobaciones de la FDA, la empresa vale ya arriba de $1,000 millones. Bueno, ese proyecto no me lo hubiera encontrado en Monterrey, te soy Sí, honesto, ¿no? claro. Sí, sí, Y seguro, seguro. acá fue en un encuentro casual en la calle, ¿no? Entonces, queremos acercar estas oportunidades. Nosotros estamos a gente de México y de esa manera también hacer ese puente al que me refería, ¿no? Al principio, ¿no? Claro. Oye, Miguel, bueno, pues ahí está. Digo, la verdad es que si yo de alguna manera te tuviera que definir en una palabra, sería justamente en este puente entre la capital de, digamos, de donde está la tecnología y la generación de riqueza en el mundo, con la América Latina, pero yo creo que incluso ya con muchas otras regiones del mundo, ¿no? Ujú. Y ahora, el hecho de que tú estés allá y digamos el 99% de quienes están viendo este video estamos acá, México, América Latina, eh, me lleva a preguntarte, vámonos ahora sí al tema de lo que estamos viviendo, la pandemia, el COVID, esta recesión. ¿Cómo lo estás tú viviendo allá? ¿Se Ujú. sintió diferente? Al contrario, tal vez el hecho de que tú estás en la meca de la innovación impulsó innovaciones, el hecho de que el Silicon Valley sea lo que es, la blindó para estar más o menos protegida. ¿Cómo ves tú esta lectura del coronavirus desde allá? Claro. Wow, buen punto. Mira, te voy a responder con una crítica de uno de mis mejores amigos en Perú, un gran empresario de Perú, una persona a la que admiro y respeto muchísimo. Llevó su empresa de la nada a 15,000 empleados en, no sé, 20 años, ¿no? Ujú. Él me habló hace poco, me decía, oye, con una pregunta similar. Oye, Miguel,
no es posible que Silicon Valley no hubiera previsto esta catástrofe sanitaria y económica, como diciendo, qué ¿Por qué no decepción inventaron que la no lo vacuna pensaron. antes? Ustedes. Exactamente, ¿no? ¿En qué estaban pensando, no? Se dice que son lo máximo del planeta y ni se enteraron. Bueno, Bill Gates sí lo tenía medio Sí, previsto, ¿no? Desde el sí, sí, sí. 2015, ¿no? Pero bueno, entonces, con esto quiero decir, Silicon Valley no estaba preparado para una situación así. También pesca a todo el mundo por sorpresa. La única diferencia es que el Silicon Valley funciona por ciclos de bueno, periódicos que solían ser cada 10 años. O sea, en el año 2000 hubo una crisis por excesiva evaluación de las empresas, decía, eso es absurdo, esas evaluaciones, y explotó la burbuja del Internet y se volvió a reajustar el mercado. Pero sorpresa, nació Google ahí. Claro, Nació Netscape y todas estas por esa época. Los browsers, el auge del comercio electrónico ahí venían. Bueno, viene 2008, otra crisis desatada por el tema de real estate y la subprime allá en Nueva York, y viene otro reajuste de mercado. ¿Pero qué crees? Nació Airbnb, nació Uber, viene otro ciclo de innovación. Entonces, Silicon Valley así ve estas crisis. Justo ahora, que nadie la esperaba acá tampoco, dicen, es el momento en que no sabemos qué loco en su casa aquí en Palo Alto, Menlo Park, San Francisco, Mountain View, ujú, está haciendo algo nuevo que las condiciones del mercado las están permitiendo florecer, poner a prueba. Entonces, ¿cuál es la reacción de Silicon Valley? Hay que inmediatamente, o como el perro, hay que olfatearlas oportunidades. para invertir ahí. Claro, ¿Por qué? claro, Porque aquí, de esta crisis, en 10 años, vamos a estar viendo otro Google o otro Facebook. claro. Entonces, esa es más o menos la visión de Silicon Valley. Y no es tanto porque no, simplemente es por la experiencia. Estos Sí. cambios en el mercado traen oportunidades. Por ejemplo, que estemos aquí charlando todo el santo día por Zoom, por Meet, por lo que sea, ha educado a mucho empresario, dueño, directivo de empresa que antes te quiero a las 8 de la mañana sentado en mi oficina Sí, y sí, sí, checando sí, sí. reloj. Pues ahora no, o sea, algo que y nunca hacía o lo permitían, ahora es de manera obligada y muchos incluso parece que han experimentado aumento de productividad. Entonces, Sí. ese cambio masivo genera oportunidades, ¿no? Entonces, así es como Silicon Valley está en este momento. Obviamente, todas las empresas de hospitality están en la lona, tristemente Airbnb, Turo. Yo rento autos privados, o sea, nuestros autos los rento a través del Airbnb de autos que se llama Turo, pues está medio muerto, Ok. pero bueno, va a venir un rebote, ¿no? Pero hay otras que afortunadamente ahí tenemos 4 empresas en las que invertimos. El COVID les ayudó. ¿Por qué? Porque una es de noticias, es como el Mm, Spotify de noticias. El otro es inteligencia artificial aplicada a la nutrición. Para usar la nutrición como medicina, pues también se disparó. Las ventas que han tenido ahora durante la pandemia era lo que pensaban vender en todo el año, ¿no? La otra es Wiseline, que es una empresa que ayuda a desarrollar productos de software. Pues ahora la pandemia está acelerando a la digitalización de las empresas, ¿no? claro. Al evitar contacto automatizado. Entonces, hemos tenido afortunadamente ese beneficio de la crisis también de las empresas que invertimos, ¿no? Entonces, así lo va a Silicon Valley. Si hay crisis, Entonces, pero es momento de crecer, ¿no? O buscar nuevos nichos que la crisis está generando, ¿no? pero entonces digamos que quienes están, porque creo que de repente sí es importante estar en la cultura de Silicon Valley, desarrollan Ujú. este, este gatillazo de crisis, oportunidad, crisis, oportunidad, crisis, oportunidad. Por lo tanto, el mundo está hablando de crisis,
Silicon Valley está hablando de oportunidades. Si bien, tal vez como tú bien dices, hay quienes sí les pega la crisis, pero también el inversionista, sobre todo el que está en Silicon Valley olfateando oportunidades, está viendo dónde está el futuro del mundo. Claro. Entonces, a mí me llama la atención todos los días por la mañana recibo varios boletines, pero uno que se los recomiendo es el National Venture Capital Association, que todos los días manda un newsletter de inversiones que está viendo. Me impresiona. Tal fondo invirtió $200 millones en una empresa de autos no tripulados. Esta empresa de fintech acaba de levantar 20 millones, o sea, no se ha detenido. La Mm, inversión no se ha detenido. ¿Por qué? Porque el negocio acá es un poco más o menos a 5 a 10 años, son los ciclos de inversión en estas empresas. Es pensar a largo plazo, es pensar en atacar un mercado que apenas se está abriendo, o mercados inexistentes, tal vez, bueno, que se están apenas en apertura. En nuestra mentalidad en México, todo es más corto plazo, quiero rendimientos el próximo mes, claro, también por las necesidades económicas del país y también la falta de visión a largo plazo. Entonces, acá es natural. Es el momento ahora de invertir porque voy a cosechar en 5 años, o en 8 años, o en 10 años, incluso, ¿no? Entonces, eso es como lo natural acá. Bueno, los empleados que despidió Airbnb, bueno, ya los va a recontratar la que está creciendo, ¿no? Es un claro, mercado también desde el punto de vista laboral muy dinámico. Bueno, acá te corren una empresa, a los 3 días tienes 4 ofertas de otra, incluso pagándote más, ¿no? claro, 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 Sí, claro. en ese sentido es muy especial. De hecho, eso no ocurre ni en Japón, no ocurre ni en Londres, ni en otros lugares avanzados. Es muy de aquí, ¿no? Eso sí Claro, es muy de sí. aquí. Sí, Entonces, ahí sí se cuece aparte. que ese es justamente el tema de la cultura de Silicon Valley, que como bien lo mencionabas, es muy difícil que se intente replicar en otros lados. Pero, y en ese sentido, una de las cosas que cuando yo estuve ahí en Silicon Valley, dije, sí, el futuro es la palabra, es decir, futuro, 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 futuro. Si yo te preguntara desde lo que tú estás viendo allá, ¿cuál es el futuro de el mundo a nivel tecnológico, a nivel empresarial? ¿De qué se habla en Silicon Valley? ¿Qué empresas vienen? ¿Cosas que van a cambiar? ¿Cómo ves tú el futuro a nivel personal? ¿Cómo lo lees? Claro. Fíjate, bueno, te lo digo desde el punto de vista pragmático, no tanto así como, no sé, lo plantean otras organizaciones así muy futuristas, ¿no? Yo lo veo en mi futuro donde quiero invertir, ¿no? El futuro, entonces, te diría, el principal definitivamente es todo lo que tiene que ver con el tema inteligencia artificial, ¿sí? Que suena muy a película de ciencia ficción, pero en realidad es simplemente, hay tal cantidad de datos, hay Sí, tal cantidad de cómputo que, pues digo, los computadores nunca van a ser inteligentes, simplemente cada vez tienen más datos y más poder. E claro. ingenieros que son capaces de hacer correlaciones para simular aprendizaje, ¿no? Entonces, viene esa nueva etapa, o sea, porque hoy hay datos de todo tipo, desde a nivel personal, o sea, físicamente ya tenemos dispositivos que nos están leyendo todo el ritmo cardíaco, la presión arterial, nuestros movimientos, es tal cantidad de datos que pues se van a llevar a muchísimas aplicaciones. Entonces, ¿qué aplicaciones yo veo? Sin duda, es a temas de salud, o sea, llevar toda esta cantidad de datos a temas de salud personal, medicina personalizada, eh, análisis genético. Una de las empresas que invertimos, Suggestic, pues eso es un asistente virtual para nutrición, que te lleva a usar la comida como medicina, ¿no? Ok. Así de simple, ¿no? Y bueno, esta pandemia ha desatado una demanda tremenda, no para el usuario final, pero grandes empresas de comida, ¿no? O empresas Ujú, como ujú. Fitbit, ¿no? Claro. Otra es, que a mí en lo personal me fascina, este es un tema más personal y gusto personal desde que estaba en la carrera, pero el tema de autos no tripulados, inteligencia artificial para autos que se conducen solos. También un problema mundial, pero mundial, es el tráfico vehicular. Y bueno, no, ¿qué tal la Ciudad de México? No, no, bueno. Y no se compara, y creo que es peor todavía el tráfico en Lima, Perú, que el de México, y el de Lima es
peor, digo, el de Irán es peor que el de Teherán de Lima, y el de Nueva Delhi es peor que el de Teherán. O sea, es un mega problema, Pero entiendo que que el eso tema es no nada una más gran... es que no sean tripulados, sino que además son inteligentes en sus rutas, en sus rumbos, y Exactamente. además volverían como inteligente toda esta red vehicular de las ciudades. ¿No? Y que ya no vas a ser dueño de tu auto, simplemente lo pides con una app y pasa por ti o te trae tu hamburguesa sin un conductor. O sea, va a cambiar, está todavía en etapa temprana, pero está habiendo mucha inversión ahí. De hecho, Google, Waymo, la empresa Waymo de Google de autos no tripulados, me parece que recibió $2,000 millones de inversión hace poco, hace unas semanas. Mm, Amazon pretende comprar Zoox, que es otra startup de autos no tripulados, que está redefiniendo el auto desde cero, ¿no? Tesla, pues ve la acción a lo que está creciendo. O sea, claramente hay una señal del mercado que esto va a ser enorme. Entonces, otra claro. señal. Todo lo que tenga que ver con tema de transportación más inteligente, limpia, cambiar la propietaria, va a ser una oportunidad. Desde el tema de seguros, liabilities, estacionamiento, tan grande el mercado con que tomes una sección, una porción de ese pie, pues van a ser billones de dólares, ¿no? Claro, claro. Otra que yo veo es mucho, volviendo al tema de salud, como medicina personalizada, como cada vez es más fácil y rápido y barato obtener el análisis genético, eh, se podrá personalizar la medicina, ¿no? Sí, claro. También hay una tecnología emergente, ya toca ciertos temas éticos, aunque su espectro es muy bueno, es este CRISPR, que es de edición genética, ¿no? Mm, Que desde editar genes de una planta, una flor, un puerco, una víbora o hasta una persona, ¿no? Eso también hubo una disrupción reciente de bajar el costo de estas ediciones genéticas y aumentar la predictibilidad de eso. Bueno, he visto que está creciendo mucho. Cáncer, también es increíble. Yo no sabía que Silicon Valley tuviera tanto en cáncer. Yo me enteré por un grupo que trajimos de oncólogos de Ecuador. Nos dimos a la tarea de investigar qué rayo está haciendo Silicon Valley en cáncer. Sabe que impresionado el montón de startups que están haciendo cosas en ese tema, ¿no? Entonces, salud veo algo también muy, claro. muy, muy grande, ¿no? Y bueno, ¿qué otra? Yo creo también otro sector con mucha disrupción, también empujado por esta crisis, es el tema de educación. O sea, nos Mm, está cuestionando todo, y vaya que todo. le hacía falta a esa Ah, industria, le hacía mucha Aquí al falta. lado de casa está la Universidad de Stanford, aquí a 5 minutos caminando. Bueno, quiere estudiar ahí, son $50,000 al año, más otros 20,000 para vivir en el campus. Cuando ya aquí en la pantalla puedes tener a los mejores profesores del mundo, o puedes aprender Claro. por YouTube. O sea, el tema de la educación está cambiando, va a cambiar mucho. Obviamente es insustituible el encuentro personal, pero la entrega de conocimientos va a cambiar muchísimo. Entonces hay Definitivamente. oportunidades. A otra empresa que invertimos es de capacitación online, Ubits, ¿no? Ha crecido también mucho en esta situación. Udemy tiene cerca de 40,000 cursos online. En fin, Ujú. ese es me parece que va a cambiar otro sector, ¿no? Acá Acelerado por la escuchaba crisis. a un empresario hablando sobre este término que él le decía low touch economy. Es decir, Ujú. también por ahí, no sé si allá en Silicon Valley se esté empezando a todas estas cosas que nos ayuden a bajar el contacto humano con los productos, Ujú. con los procesos. Platicaba incluso con mi esposa, me decía, imagínate que de repente te llegara un producto y que tuviera un sello que dijera, este producto jamás ha sido tocado por la mano del hombre, pues diríamos todos, yo. Bueno, low touch Claro. economy, ¿hay algo también por allá de lo que se habla al respecto? Sí, es que Low Touch Economy está íntimamente ligado a AI, a inteligencia artificial, Claro, que sí, es sí, sí. Sí. automatización de procesos, trae un componente de robotización. O sea, Ujú, ujú. te decía AI porque inteligencia artificial va a tocar absolutamente horizontalmente todas las industrias. Y una de esas es el Low Touch Economy. Es hacer procesos desde tu celular
comprar, vender, que te reparen, te arreglen, que hagas pagos, que aprendas, que te comuniques. Definitivamente eso sí se escucha bastante, pero a fin de cuentas la palabra en boga es como la transformación digital, ¿no? Ese es el término mercadotécnico Ujú, que ujú. usan las consultoras de software, pero pues en esencia lo que hay detrás es esa automatización que te permite la inteligencia artificial y que a fin de Ya. cuentas es bajar el roce entre humanos, pero no solo por asco, sino porque eso te permite escalar un negocio. Claro, O claro, claro. sea, eh, la tecnología es lo que permite, ¿no? Escalar más rápidamente tu modelo actual de negocio, ¿no? No, Entonces, definitivamente. a ver, Miguel, y te voy a preguntar aquí, si yo soy un empresario aquí en México, ya me queda claro que lo primero que voy a hacer es ir a Silicon Valley, contactar a Miguel para que me lleve allá a empaparme de todos estos temas que además yo los recomiendo, son maravillosos y la experiencia que Miguel prepara ya es única en el mundo. Pero si ahorita yo te digo, a ver, antes de ir para allá, ¿en qué me pongo a estudiar? ¿Qué me pongo a leer? ¿Qué videos tengo que empezar a ver? ¿A quién sigo? ¿A qué autores? ¿A qué emprendedores? ¿Cuáles son los temas? Por ahí ya me queda claro que inteligencia artificial es un lenguaje que hay que empezar a aprender. Tal vez no a Claro. nivel tanto técnico, pero sí de las posibilidades que tiene esto en el mundo. ¿Qué estudiamos? ¿Qué aprendemos ahora? Wow, qué buena pregunta y te tengo o sea, creo la respuesta es, no es nada técnico, no es nada de tecnología, es algo Ujú. más cultural. Ok, Lo primero que le recomendé a un empresario aprender es algo cultural de Silicon Valley, que es perderle el miedo a invertir en algo innovador, en algo nuevo. O sea, traduciéndolo a ese empresario en México. ujú, ujú. Si a un empresario en México le ofreces la última máquina más avanzada del planeta para su proceso, Ujú. de la fábrica, ya sea de manufactura o lo que sea, traída de China, Japón, Alemania, la va a comprar, la va a comprar, o sea, aunque le cueste una fortuna. O sea, le es muy fácil esa lógica al empresario latino, digo, si tiene el capital y ve el retorno que eso va a tener, no se lo piensa en invertir. Eso no ocurre para invertir en el potencial de la gente que ya tiene ahí sentada, ¡Guau! ¿sí? O ¡Qué buen sea, concepto! Claro, no tiene, claro, o sea, no está habituado, no, o sea, si tienes un genio por 5 años ahí en tu empresa, el computrín, el más técnico, no sabe cómo invertir en él. No se anima, no sabe, nunca lo ha practicado. Esa persona técnica tampoco sabe cómo pedir recursos para innovar al interior de la empresa, que a lo claro. mejor le va a ser mucho más rendidor y barato que la máquina traída de Alemania, ¿no? Entonces, mi recomendación es leer todo lo que tenga que ver con inversión en startups, porque ese startup puede estar dentro de su misma organización, o sea, al interior, Claro, con ahí dos, tres los ellos, genios. intrapreneurs. Exactamente. La otra, pues si no están dentro de la empresa, a lo mejor están ahí entre los hijos, los amigos, los primos, los ingenieros que estudian ahí en el TEC, en el ITAM o en el Poli o no sé, pero hay gente, pero, pero a veces no sabemos apostar por ellos, ¿no? Claro, Y si no están en el Poli ni eso, pues sí, está en Silicon Valley. También invierte en una startup. En alguna parte del planeta va a estar alguien que te diseña la máquina, ¿no? Desde cero. Y no solo que la compres ya armada. Entonces, ¿qué entonces, recomiendo? Hay con esto un... lo que nos dices, Miguel, es que no es un tema de cables, botones, chips técnico, es un No, tema de personas innovando. exactamente. Es un tema, mira, la innovación, en mi opinión, ¿qué es la innovación? Hay millones de teorías. A mí me tocó promulgarla y enseñarla de alguna forma en el IPADE, pero la que aprendí acá es muy simple. ¿Qué es la innovación? La cercanía física entre el talento y el capital. ¡Pum! Cuando a alguien talentoso le pones dinero, eso genera innovación. ¿Qué es lo que ocurre acá en Silicon Valley? Están las mentes técnicas más locas, avanzadas, arriesgadas del mundo, con 12 mil millones de dólares disponibles al año.
Y ve, ahí salen los Facebook, los Google, los Apple, los Amazon. Seguro, Bueno, seguro, seguro. eso mismo lo podemos llevar a nuestra empresa, a nivel micro. Si no le ponemos dinero en alguien que nos está, en un empleado subordinado, socio, que nos está invitando, retando a renovar el producto, el modelo de negocio, pues nunca nos vamos a volver innovadores. Entonces, esa es la esencia. Capital en alguien de talento. Entonces hay que buscar el talento en la empresa. Eso sí, no puedo decir, todos son talentosos. No. Hay uno o dos, esos locos, locos, locos y apasionados por algo, sobre todo si es tecnológico, que están dispuestos a arriesgar sus noches, sus horas extras, sus comidas por probar algo nuevo. Esa es la gente que hay que encontrar. Bueno, pero hace falta que esa persona se le dé dinero. Entonces, por eso te digo, esa es la definición mía de innovación. Dinero en talento, pero Claro. físicamente. Físicamente. Se tienen que dar y rápido. Porque si así lo voy a evaluar con 10 consultores y a lo mejor a fin de año te digo, sí, no, ya se murió, se fue la oportunidad. Tiene que ser un proceso ágil. Para ahí que hay que leer. Hay un libro que se llama Secrets of Sand Hill Road. Secretos de Silicon Valley. Ok, Escrito bien. por un venture capital que explica cómo rayos funciona esto. O sea, la parte técnica, documentos, pero es muy bueno. O sea, es súper interesante. Otro que lo acabo de leer, en audiolibro, me había tardado en leerlo, se llama así Ángel, de Jason Calacanis, que es buenísimo, muy divertido, muy, muy brutal. El tipo habla sin pelos en la boca, pero es muy bueno. Otro es de una amiga, Michelle Messina, que ella explica qué rayos hay que hacer antes de ir a Silicon Valley, ¿no? Entonces lo podemos traducir, digo, si no vas a venir a Silicon Valley, pero ¿qué hay que hacer antes para preparar una empresa para innovar al estilo startup, al estilo de cómo ocurre la innovación acá? Se llama Decoding Silicon Valley, de Michelle Messina. Bien. Es más estilo manual. Luego hay otro de otro amigo nuestro, Naim Safar, que se llama Get Funded. O sea, obtener porque aun cuando muchos de ellos están orientados al emprendedor, al inversionista también le educa de cómo seleccionarlos, ¿no? Qué criterios Claro. usar. Sí, este tema de la inversión no es para todos, no es para invertir en todos, pero sí en algunos. O sea, y tristemente en México no hay esa cultura de invertir en personas. Entonces, por ahí va mi recomendación, ¿eh? Y yo creo que es la Buenísimo. que más nos hace falta. No es ni venir a cursos Stanford, ni Harvard, o sea, eso nos encanta, y regresar a México, y ya tengo mi titulito de Stanford. Yo les digo a mis participantes, hoy, ¿te quieres llevar un título de Stanford que te va a costar $20,000 por 10 días? Claro, ¿O te claro. quieres llevar un título de acciones de una startup de Exactamente. Silicon Valley? Que va a valer 100 veces más en un año. ¿No? Y vas a aprender en el camino, te va a educar, y el potencial de que o sea, si el de Stanford te costó $20,000, ese te puede dar $200,000 o $2 millones de beneficio. Y si no, Claro. pues a lo mejor lo perdiste, pero aprendiste en el camino, ¿no? Híjole, Miguel, Entonces, mm, sí, eh, no, al contrario, digo, la verdad es que súper recomendaciones. Yo, amante de los libros, me voy a poner a leer de inmediato. Eh, para empezar a concluir esta entrevista, Miguel, a ver, entonces, desde el punto de vista de la cultura del Silicon Valley, oportunidades, algo se está cocinando que habrá que salir a buscar, porque serán los próximos Facebook, Googles del futuro, y tú ya nos dices que estas cocinadas se dan en las crisis, que son las que estamos viviendo. Ya nos diste ahí algún panorama de cuáles son las industrias en las que valdría empezar a buscar, ver, pero todo empezaría por empezar a perderle el miedo a esto, ir a buscar a lo nuevo. Que creo que en esencia una de las cosas que tú haces con SB Links es ven y vas a ver que no comen, que no muerden, que es algo que está al alcance de todos, pero que necesitas entrarle a estudiarlo. claro. Y la verdad es que creo que la labor que has hecho es muy interesante.
Yo vuelvo a insistir, hay que ir allá al proyecto a Silicon Valley. ¿Qué viene de futuro ahora contigo, con la empresa, con SB-Links? ¿Cuáles son los viajes, proyectos? ¿Cómo Claro, reanudas operaciones? claro. Pues mira, obviamente a nosotros la parte de los programas y viajes acá pues está anulada por completo, ¿no? En este momento. Claro. Eh, Afortunadamente sí nos reinventamos. De hecho, yo me pescó justo el encierro a 3 días de iniciar un programa. Ya teníamos cerca de Ujú. 25 empresarios ya por llegar. De hecho, uno no alcanzó a cancelar su vuelo porque venía desde Argentina ya había y llegó acá y todo cancelado, Hijo. todo. ¿No? Pero al cancelarse nuestro programa de marzo, del 16 de marzo, pues yo aproveché para reunirme con mi equipo, que la gran mayoría está en México, en distintas partes de México, para concentrarnos y prepararnos ante la crisis. De hecho, me fui en auto y me fui en un auto eléctrico hasta desde Silicon Valley a Puerto Vallarta pude llegar, ¿no? Ujú, También ujú. digo, quería la aventura, pero también demostrar esto, ¿no? Me fui desde aquí hasta Puerto Vallarta con cero gasto de gasolina, ¿no? Cero gasto de energía. Entonces, acabo de regresar, o sea, apenas regresé yo iba por una semana, que se convirtieron en casi 3 meses por el tema de la pandemia. Entonces, ¿qué viene para nosotros? Ujú. Esperamos, ya tenemos gente inscrita en julio, para el programa de julio, aunque sabemos de la incertidumbre si ya se van a reactivar las cosas, pero el siguiente programa es en octubre, el 11 de octubre, y parece que ya tenemos cerca de todos los que iban a venir en marzo y confirmaron para octubre, más otras personas, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué viene? Eventualmente esto se va a reactivar y vamos a seguir con estos programas, porque yo tengo esa teoría. Si no vienes, no pasa nada. O sea, si no vienen a ver otros modelos, todo seguir. Es instrumental venir, verlo, tocarlo y conectarse. O sea, llevarse tarjetas de presentación de acá, alguien a quien comprarle, venderle, invertirle o ser invertido de alguien de acá. Pero es necesario esa interacción. Es lo que México no ha hecho en toda su historia. Ha permanecido aislado y sigue Ok. aislado. O sea, es muy poco la interacción que tiene con y pues menos con la cuna de la innovación. Por eso es esa urgencia de sí hay que venir. No es suficiente el Zoom, no es, o sea, sí es necesario, como tú dices, no muerden. Es más, como les decía, este lugar hay más gente de fuera de Estados Unidos que de Estados Unidos. ¿Por qué Claro. no estamos los mexicanos? De los No, mexicanos y ya nos hemos tenido demostraste fortuna. que podemos ir en coche. Exactamente. Además, ¿no? Si quieren voy por ustedes también en Teslas, ¿no? Para que tengan la experiencia, larga experiencia, ¿no? Bueno, ¿y qué más viene en este en esta pausa que no hay programas? ¿Qué estamos haciendo? Estamos haciendo temporadas de sesiones. Por ejemplo, hoy en la mañana justo fue una charla con un venture capitalist mexicano de acá de Silicon Valley para explicar qué se viene, por ejemplo. La semana pasada nos habló un emprendedor muy exitoso, Bismar Lepe, de sus recomendaciones para esta época. La próxima semana está dirigido a mujeres. Son 3 amigas, mujeres profesionales en Silicon Valley. Una trabaja en Cisco, la otra en Electronic Arts y la otra en un fondo. Entonces van a venir a hablar de su experiencia como mujeres, de estar acá. En fin, esto lo seguimos haciendo. Y por último, pues dado que nuestra red es muy grande, gracias a Dios, en todo el continente y obviamente mucho en Silicon Valley, le estamos ayudando a empresas en las que ya invertimos a conseguir más clientes. Ok. Entonces, para hacerlas crecer, ¿no? Sí, 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 sí. El tiempo libre lo estamos ocupando de esa forma, porque el tema de los viajes es instrumental, no se debe suspender. Nosotros, y creo que somos muy buenos en ese primer viaje, en el primer viaje. El segundo, tercero, cuarto y quinto y décimo ya es cuenta de cada uno, ¿no? Pero si no se viene esta primera vez, es muy difícil. Y yo he visto gente que ha venido en ese primer viaje, que viene a Stanford y se lleva un súper programa, sin duda, de la mejor escuela del mundo, pero se lleva su título allá y no se va conectado. Se va Claro. con una experiencia que pues la pone.
nuestra intención es, oye, no te lleves títulos universitarios, llévate títulos de acciones de empresas, llévate conexiones, llévate capital. Entonces, por eso nosotros creemos, insistimos mucho en venir en un programa como el nuestro, Ujú. que es muy diferente y aparte, estamos muy rezagados en América Latina en este sentido y requiere un toque especial para adaptarnos a nuestro mindset. Porque cuando vienes a un grupo, a Stanford o a Singularity University, estás con rusos, coreanos, malayos, que muchos de ellos ya están mucho más avanzados, ¿no? Sí, claro, 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 claro. Entonces, tristemente, no se obtiene lo mismo, ¿no? No, Pues y eso yo, es, y y más yo, y vaya, y la verdad es que además lo que me gusta justamente de tu programa es que ese es el plus, es decir, está pensado para los de Latinoamérica y México, es decir, ahí incluido como un pero la verdad es que te lleven de la mano, que te enseñen, que te muestren, que te hablen en tu idioma, que te expliquen y que justamente te quiten este miedo a la innovación, a la inversión, al capital, a estas fuentes de oportunidades, pues, pues ahí están, y eso creo que claro. lo haces muy bien. De última pregunta, Miguel, muchos los que van a estar viendo esta entrevista son empresarios, directores, vieja escuela y padre, así como le decimos. ¿Qué consejo les das? Digo, ya por ahí quedó entre líneas, pero ya resúmelo en un gran consejo. ¿Qué hay que hacer en estos momentos? Pues vuelvo al mismo punto. Hay que aprender a invertir en el talento que ya tienen en sus organizaciones. O sea, que le pierdan el miedo en ponerle dinero, presupuesto, a aquellos que constantemente los están retando dentro de la empresa, ¿no? O aquellos que les incomodan porque están más avanzados que nosotros como directores o dueños. Esos son una perla, ¿no? Y eso implica humildad, implica apertura, pero ese es porque es lo que he aprendido acá. Es lo que he aprendido acá, que sí, es perder miedo a invertir en el potencial de las personas. Obviamente eso requiere un proceso. Claro, No es en cualquier persona, no es a lo loco, pero sí hay que encontrar el proceso, la forma de encontrar aquellos que sí son capaces de renovar los productos, el proceso, la organización. Por eso acá se da mucho que a todos los empleados se les da acciones, a todos los niveles, desde algo tal vez simbólico hasta un incentivo que le puede cambiar la vida a las personas. ¿Por qué? Porque le estás diciendo, oye, mi empresa también es tuya claro, y pues anímate a cambiarla, ¿no? Entonces, insisto, es mucho más cultural el tema que tenemos que cambiar. Estamos acostumbrados a modelos de conservación de valor. ¿Sí? Mucha de la enseñanza de negocios en México es, pues bájale costos, disminúyele acá, todo es por el denominador, ¿no? De baja costos y no produce más, globalízate, innova nuevos productos, ¿no? claro. Entonces ese es el modelo que yo veo, modelos de conservación de valor, de crecimientos de 5, 10% anuales, a modelos de creación de valor que también tienen más riesgos, pero son los que te llevan a crecer 20, 30, 50 o 1000%, ¿no? Y para lograr eso es necesario apostarle al talento, apostarle en serio, darles un pedazo de nuestra compañía, contratar gente que, incluso de otros países, ser más abiertos en contratar, buscar talento fuera, en otros países, porque nos va a dar una conexión a otro lugar, otra forma de pensar. Pues esa es mi recomendación, Pues invertir bien. en personas y no en ladrillos. ¿No? Bueno, pues Muy muy bien. bien. Pues Miguel, muchísimas gracias por este tiempo. La verdad es que ha sido súper aleccionador. Aprendemos muchísimo siempre de estar y agradecemos que tenerte a ti allá. Y sí, definitivamente yo valido que una de las cosas que Miguel nos puede ofrecer como empresarios es esta red de contactos hiperconectada que tiene un pie en Silicon Valley, pero que tiene un pie en otros lados del mundo también. Miguel, muchísimas Buenísimo. gracias. Gracias, José Luis. Un gusto de verdad, aunque nos vemos poco, pero ojalá también vengas pronto, hasta en auto, con tu familia. ¿Eh?
se la van a pasar increíble. Y fíjate, no nada más voy a ir yo. Ahora sí, me voy a organizar un grupo de clientes y de amigos que me los voy a llevar allá contigo para que les cambies el viejo Dale, paradigma. buenísimo. Órale. Encantado, ¿no? Encantado. Muy bien, José Luis. Pues un abrazo hasta México. Gracias, Miguel.